Marcos, quiero decir algo con respecto a una de esas bolsas de resistencia de las que usted habla. Quizá mis observaciones le resulten remotas, pero como usted mismo dice, puede haber un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. Antonio Gramsci fue el menos dogmático de los pensadores revolucionarios de nuestro siglo. ¿Estamos de acuerdo? La ausencia en él de todo dogmatismo es el resultado de una especie de paciencia. Una paciencia que no tiene nada que ver con la pereza o con la complacencia. El hecho de que escribiera lo fundamental de su obra en la cárcel, donde pasó 8 años prisionero del fascismo, es una prueba de su urgencia, de que la consideraba inaplazable. Gramsci fue liberado, ya moribundo, a los 46 años. Esta peculiar paciencia suya se derivaba, a su vez, de su comprensión de una práctica que existirá siempre. Observó de cerca las luchas políticas de su tiempo e incluso a veces llegó a dirigirlas, pero nunca olvidó el drama de fondo, el drama que se desarrolla detrás de esas luchas y que abarca un tiempo inconmensurable. Posiblemente fue esto lo que impidió que Gramsci se hiciera milenarista, como tantos otros revolucionarios. Creía en la esperanza, más que en las promesas, y la esperanza es algo que va para largo. Lo oímos en sus palabras. Si pensamos en ello, veremos que al plantearnos la pregunta de qué es el hombre, queremos decir, ¿qué puede llegar a ser el hombre? O sea, si el hombre puede dominar su destino, puede crearse una vida. Decimos pues que el hombre es un proceso, y precisamente el proceso de su acto. Gramsci asistió a la escuela de Ghilarza, una pequeña villa de Cerdeña Central, entre los 6 y los 12 años. Había nacido en Ales, un pueblo cercano. A los 4 años sufrió una caída. Este accidente le causó una malformación en la columna vertebral que no dejó de minar su salud durante el resto de su vida. No salió de Cerdeña hasta los 20 años. Yo creo que la isla le dio e inspiró en él su peculiar sentido del tiempo. En la región de Ghilarza, al igual que en otras muchas partes del interior de la isla, lo que uno percibe con más fuerza es la presencia de la piedra. Es sobre todo un país de piedras, y arriba en el cielo de cuervos grises. Todas las tancas, pastos y todos los alcornocales tienen al menos un montón de piedras, cuando no varios. Los montones tienen el tamaño de un gran camión. Las piedras han sido recogidas y amontonadas recientemente, con el fin de poder trabajar una tierra que es además seca y pobre. Las piedras son inmensas. Las más pequeñas pesarán cerca de media tonelada. Hay granito, rojo y negro, esquisto, piedra caliza, piedra arenisca y varios tipos de oscura roca volcánica, como el basalto. En algunas tancas las piedras son más alargadas que redondeadas, de modo que se apilan como se apilan los postes. Los montones tienen entonces la forma triangular de las tiendas de los Pieles Rojas, unas inmensas tiendas de piedra. Unos muros de piedra interminables e intemporales separan las tancas, bordean los caminos de grava, forman rediles para las ovejas o, derruidos tras siglos de uso, sugieren la ruina de un laberinto. También se ven pequeños montones piramidales formados por piedras no más grandes que un puño. Hacia el este se alzan viejas montañas de caliza. Mires donde mires, ves piedras en contacto con otras piedras, y sin embargo, en esta tierra despiadada, uno roza algo delicado. Hay una manera de poner piedra sobre piedra que revela irrefutablemente un acto humano, totalmente diferenciado del azar de la naturaleza. Y esto
puede hacernos recordar que marcar los lugares con mojones o montones de piedra era una forma de nombrar y fue probablemente uno de los primeros signos empleados por el hombre. Así se expresaba Gramsci. El conocimiento es poder, pero el problema es complejo también en otro aspecto, que no basta con conocer el conjunto de las relaciones en cuanto existen en un momento dado y como sistema dado, sino que hay que conocerlas también genéticamente, en su modo de formación, porque cada individuo es, además de la síntesis de las relaciones existentes, también la de la historia de esas relaciones, es el resumen de todo el pasado. Debido a su estratégico emplazamiento en el Mediterráneo occidental y a la presencia de minerales en su suelo, plomo, zinc, plata, Cerdeña fue sucesivamente invadida y su costa ocupada durante 4000 años. Los primeros invasores fueron los fenicios, a quienes siguieron los cartagineses, los griegos, los romanos, los árabes, los pisanos, los españoles, la Casa de Saboya y finalmente la Italia moderna. La consecuencia de todo ello es que los sardos no se fían del mar, lo aborrecen. Todo el que llegue por mar es un ladrón, dicen. No son un pueblo de marineros y pescadores, sino de pastores. Siempre se han refugiado en el interior de la isla, rocoso e inaccesible, para convertirse en lo que los invasores denominaban y denominan bandoleros. La isla no es muy grande, 250 por 100 kilómetros, pero las montañas iridiscentes, la luz meridional, la aridez, los barrancos, el terreno pedregoso, le dan, cuando se la contempla desde arriba, el aspecto de un continente. Y en este continente viven hoy, con sus 3,5 millones de ovejas y sus cabras, 35.000 pastores, o 100.000 si incluimos a las familias que trabajan con ellos. Es un país megalítico, no porque sea prehistórico, como todas las naciones pobres del mundo. Cerdeña tiene una historia ignorada o considerada salvaje por la metrópoli, sino porque su alma es la roca y su madre la piedra. Sebastiano Sata, 1867-1914, el poeta nacional sardo, decía: «Al calentar tu granito, Cerdeña, el sol naciente te hace parir nuevo hijo». Esto ha durado, con muchos cambios, pero con cierta continuidad, 6 milenios. En Cerdeña todavía se toca el pífano de la mitología clásica. Dispersos por toda la isla se conservan 7.000 nuraghi o torreones de piedra seca que datan del final del Neolítico, antes de la invasión fenicia. Muchos de ellos están prácticamente en ruinas, otros se conservan intactos y llegan a medir 12 metros de alto, 8 de diámetro y 3 de grosor en los muros. Le lleva a uno un rato acostumbrarse a la oscuridad de su interior. La única entrada, que tiene un arquitrabe tallado, es estrecha y baja, hay que agacharse para entrar. Cuando la vista se acostumbra a la fresca oscuridad, se puede observar que a fin de conseguir un interior abovedado sin utilizar argamasa, quienes los construyeron tuvieron que superponer las macizas hileras de piedra de tal forma que las de encima sobresalieran con respecto a las de abajo. El resultado es un espacio cónico similar al de las colmenas de paja. Pero el cono no debía de ser demasiado apuntado, pues los muros han de soportar el peso de las enormes losas que cierran la cubierta. Algunos nuragas constan de 2 pisos unidos por una escalera interior. A diferencia de las pirámides, que son 1000 años más antiguas, estos edificios eran para los vivos. Existen varias teorías con respecto a su función. Lo que resulta evidente es que ofrecían abrigo, varias capas de abrigo probablemente, pues los hombres tienen muchas capas. Los nuraghi, nuragas, se hallan invariablemente situados en puntos clave del paisaje rocoso, puntos en los que, si dijéramos, la propia tierra podría tener un ojo, puntos desde los que se ve todo en todas las direcciones,
silenciosamente, hasta que a lo lejos otros nuragas los relevan en el puesto de vigilancia. Esto sugiere que, entre otras cosas, tenían una función defensiva, militar. También se los llamaba templos del sol, torres del silencio. Los griegos lo llamaban Daidalaia, por Dédalo, el constructor del laberinto. En el interior se percibe poco a poco el silencio. Fuera hay zarzas con unas moras pequeñitas y dulces, chumberas llenas de higos, maleza, cercados de alambre espinoso, asfódelos, clavados como sables por la empeñadura en el suelo quebradizo. Tal vez una bandada de cantarines pardillos. En el interior de la colmena de piedra, construida antes de la guerra de Troya, silencio. Un silencio concentrado, como concentrado de tomate en lata. En comparación con este silencio, los silencios extensos, dispersos, requieren un estado de alerta constante, por si se produjera ese sonido que nos advierte del peligro. En este silencio concentrado, los sentidos tienen la impresión de que el silencio actúa de protección. Así, llega a darte cuenta de la compañía de la piedra. Aplicar a la piedra adjetivos como inorgánica, inerte, carente de vida, ciega, puede resultar muy limitado. Sobre la villa de Galteli se alza una pálida montaña de piedra caliza, tuta vista, la montaña que lo ve todo. Tal vez la naturaleza proverbial de la piedra cambió cuando la prehistoria se convirtió en historia. La construcción se hizo rectangular. La argamasa permitió la construcción de arcos puros. Se estableció un orden que parecía permanente y con este orden empezaron los discursos sobre la felicidad. La arquitectura, el arte de la arquitectura, cita esos discursos de muchas formas distintas, pero para la mayoría de la gente la felicidad prometida no llegaría nunca, y entonces empezaron los conocidos reproches. Se comparaba la piedra con el pan porque no era comestible, se decía que la piedra era despiadada porque era sorda. Antes, en el tiempo de los nuragas, cuando los órdenes cambiaban continuamente y la única promesa era la que encerraba el lugar que servía de refugio, las piedras eran compañeras. Las piedras proponen otro sentido del tiempo, según el cual el pasado profundo del planeta, ofrece un apoyo exiguo, pero consistente a los actos humanos de resistencia, como si las vetas de metal de la roca condujeran a nuestras venas de sangre. Erguir una piedra, ponerla en posición vertical, es un acto de reconocimiento simbólico. La piedra se convierte en una presencia y así empieza un diálogo. Cerca del pueblo de Macomer hay 6 de estas piedras erectas levemente talladas en forma ojival. 3 de ellas tienen esculpidos unos pechos que parecen construidos como los nidos de golondrina. El tallado es mínimo, no por falta de medios, sino tal vez adrede. Entonces, una piedra erguida no era la representación de un compañero, era un compañero. Las 6 piedras sagradas son de traquita, que es una piedra porosa. Por eso, ni siquiera bajo un sol ardiente superan la temperatura del cuerpo humano. Al calentar tu granito, Cerdeña, el sol naciente te hace parir nuevos hijos. Anteriores a los nuragas son las domus de Jana, que son cámaras horadadas al pie de la roca para, según se dice, albergar a los muertos. Esta es de granito. Hay que entrar a gata y una vez dentro no se puede estar de pie, solo sentado. La pequeña cámara mide 3 metros de largo por 2 de ancho. Hay 2 avisperos abandonados adheridos a la piedra. El silencio es menos concentrado que los nuragas y hay más luz porque es menos profunda. El bolsillo está más cerca de la superficie del abrigo. Aquí se hace palpable la antigüedad de este espacio creado por el hombre. No porque uno se ponga a calcular neolítico medio, calcolítico, sino por la relación que existe entre la roca dentro de la que estás y el tacto humano. La superficie de granito ha sido deliberadamente pulida,
no se ha dejado mella ni rugosidad alguna. Las herramientas empleadas eran posiblemente de obsidiana. El espacio es corpóreo, en el sentido en que parece latir como los órganos del cuerpo, algo parecido a la bolsa de un marsupial. Y los restos del amarillo y del ocre rojizo con los que estuvo pintado en algunas partes no hacen sino realzar este efecto. Las irregularidades de la cámara deben de haber venido determinadas por las variaciones en la formación rocosa, pero más interesante que su origen es su destino. Uno se tumba en este escondite, Marco. Alguna hierba del exterior impregna el ambiente de un olor ligeramente dulzón, casi a vainilla, y ve apuntarse en las diferentes formas que adopta la piedra los primeros intentos de concebir el pilar, el perfil de la pilastra y las curvas de la cúpula, las primeras tentativas de imaginar la felicidad. A los pies de la cámara, y no hay duda con respecto a la dirección en la que debían yacer los cuerpos, ya fueran vivos o muertos, la roca es curva y cóncava, y en esta superficie una mano humana ha tallado claramente unas costillas cuya disposición en radios recuerda las conchas de Venera. A un lado de la entrada, que no es más alta que un perro, hay una protuberancia, como un pliegue en la cortina natural de roca que una mano humana retocó y redondeó a fin de que se acercara a la forma de la columna, aunque sin alcanzarla todavía. Todas las domus de Jana miran al este. Desde el interior se ve salir el sol. En una carta fechada en 1931 y escrita desde la cárcel, Gramsci contaba un cuento a sus dos hijos. Al menor no lo conocía, pues nació después de haber sido él encarcelado. Niño se duerme dejando un vaso de leche al lado de su cama, en el suelo. Un ratón se bebe la leche. El niño se despierta y al encontrar el vaso vacío se echa a llorar. Así que el ratón se va en busca de la cabra y le pide que le dé leche. La cabra no tiene leche porque necesita pasto. El ratón va al prado y el prado está agostado. El ratón se dirige entonces al pozo y el pozo no tiene agua porque tiene grietas. Entonces el ratón va al albañil, pero este no tiene las piedras necesarias para arreglarlo. El ratón se encamina pues a la montaña y la montaña no quiere saber nada de nada porque ha perdido todos los árboles y parece un esqueleto. A lo largo del siglo pasado, Cerdeña quedó drásticamente deforestada al ser la principal fuente de traviesas para los ferrocarriles italianos. A cambio de tus piedras, le dice el ratón a la montaña, cuando sea mayor, el niño plantará castaño y pino en tus laderas. Tras esto, la montaña consiente en darle las piedras. Más tarde el niño tiene tanta leche que hasta se baña en ella. Y más tarde todavía, cuando se hace hombre, planta los árboles, la erosión se detiene y la tierra se hace fértil. Postdata. En la villa de Ghilarza hay un pequeño museo Gramsci cerca de la escuela a la que asistió de niño. Fotos, ejemplares de sus libros, unas cuantas cartas y dentro de una vitrina 2 piedras del tamaño de un pomelo talladas en forma de pesas redondas. Con ellas hacía ejercicio el pequeño Antonio para fortalecer su hombro y corregir la malformación de su espalda.